Otro programa más de Eduardo Suaire. Hoy nos encontramos en el cortijo de Caidero con don Francisco Quintana Mendoza, maestro, director, licenciado en Geografía e Historia, en fin. Pero hoy queremos hablar de este libro que tengo en la mano. Es un libro que acaba de publicar, centrado en la persona de su bisabuelo, Pedro Medina González. Y nos vamos a acercar al profesor para que nos los comente sobre este libro. Paquito, en grandes rasgos, ¿quién era Pedro Medina y por qué le ha dedicado su bisnieto este libro que acabo de tener en mis manos, que se lo dé entre otros? En primer lugar, porque Pedro Medina se lo merece. Era un hombre singular, estuvo 40 años en la vida social, religiosa y política del municipio de Gáldar. Y en segundo lugar, porque desde pequeñito yo en casa y los tíos atrás en el cortijo del licencial no oíamos otra cosa a los tíos, y ahí cuando se juntaban que hablar de él y de Guillermo Quintana, sí, saben que eran además compadres. Exactamente. Y entonces un poco esa cosa que tienes desde joven de querer saber más de tal, de Pedro Medina se han escrito varias cosas. Entre ellos Santiago Cazorla, el que escribió un poco Gáldar en su archivo, le dedica una parte a Pedro Medina González por la ermita que hizo en Fagajeto. Pero yo quería un poco profundizar más y un poco poner a Pedro Medina en su contexto. En su contexto. La portada del libro se ve una gavilla de trigo, una cantera y algo más. Explíquenos así por arriba. ¿Por qué esos elementos? Esos elementos. Mira, estos elementos los he querido poner porque son comunes un poco a toda la zona y a lo que cuento en el libro. Primero, porque la zona alta de Medianía es una zona agrícola. Entonces, para todos nosotros, los que nos hemos criado aquí desde pequeños, digamos, convivíamos con los cereales. Entonces, y entonces vemos una gavilla, que es un manojo de trigo, de cebada o de avena cuando se segaba, y había que trasladarlo a la era, y a veces un poco se hacían bálagos también, y aquí un poco simbólicamente cogí esta porque tiene una espiga de trigo, una foto antigua precisamente que tenemos en familia, y entonces pues quise ponerla con una tomisa antigua, y después la cantera porque Pedro Medina estuvo en lo que es esta ermita, que ahora hablaremos en de lo que estuvo en la ermita de ahí de Caidero, y después hizo una ermita en Fagajeto. Francisco, una gavilla, yo sí sé lo que es, pero la gente nueva le dice a usted, una gavilla de trigo, y se cree que es una marca de coche. Así claro, por arriba, explíquele. La vida nos está cambiando a una velocidad tremenda. Lo que durante siglos persistía, ahora ocurre que en unos pocos años la globalización nos da un lenguaje común, las palabras que antes empleábamos como encarnado, que era común, ahora es rojo, lo que antes era un balde, ahora es un cubo, es decir, y esto es lo mismo, se ha dejado, los campos se han abandonado, pero cuando éramos pequeños pues había que hacer las siegas, a finales de la primavera, entrando el verano, entonces se segaba y se hacían gavillas bien para llevarle a los animales, que era una manada de eso, un poquito de trigo, de cebada, de millo, pues se cogía y eso era una gavilla. Y cuando iba para la era los bálagos, había que hacerle un bálago, se amarraba con la misma... Y con distintas gavillas hacía una maná. Así es. Paco, ¿por qué delante de esta ermita que vemos aquí ha querido usted hacer la presentación de su libro? Lo lógico, siendo Pedro Medina nacido en Fagajeto, de Fagajeto, habiendo hecho una ermita en Fagajeto, toda la polémica en torno a la ermita de Fagajeto surgió allí, bueno, surgió allí, surgió aquí. Este libro es un poco de historia, un trozo de historia del municipio de Gáldar que no se conoce o se conoce en parte, algunas cosas que se han escrito son más acertadas que otras, y entonces yo creo que este es el lugar. Yo doy por ello que todo este brazo de cuevas que arranca allá y llega por aquí está en el límite del Monte Verde, de lo que era la Lausilva, y da paso a la zona un poco de piso basal, y yo doy por ello que este lugar, que el nombre lo toma del caidero de agua que está ahí, se llama Caideros esto porque hay dos caederos, este de aquí y otro que está por allá, por la zona del Roquete bajando hacia los Peralillos. Exactamente. Entonces por ahí le decimos caideros porque hay dos caederos de agua, pero esta ermita un poco, junto con otra ermita que hay en Cueva ahí enfrente, da mucha historia. Si esta puerta se pudiera abrir y saliera toda la memoria de aquí, nos asombraríamos que en parte está en el libro. Por eso he querido un poco, creo que es el lugar idóneo. Exactamente, que a usted le pareció bien. Hablando de la ermita, esta fue la primera ermita de las alturas, de arriba de Caidero, la primera ermita. Sí, la primera ermita de obra exenta. De obra exenta. Pero la primera ermita real está ahí enfrente, que es esta que tenemos aquí. Sí. Aquí ves que es una cueva enorme, de enormes dimensiones,
con un arco escarzano, es decir, no es común. Vemos un gran salón, vemos el testero, que lo vemos ahí, porque esto está todo forrado ahora para que no desplome con una estructura metálica, y lo que hemos hecho un poco, porque es un secadero de queso, lo que hemos hecho es limpiar los metales para que se vea la dimensión de esta capilla. Yo doy por hecho que esto en origen era, la orientación que tiene es este-oeste, doy por hecho que era un almogarén aborigen y que todas estas cuevas era el límite de la zona alta y control un poco de la subida de entre el valle, porque ahí abajo hay 3 silos aborígenes, de la subida entre el valle de Agaete y la zona alta de aquí. Hay una subida por los Cabucos en Montaña Gorda y otra por esta zona. Doy por ello que este punto era un punto estratégico. Y esta ermita es la primera que hubo aquí. Vemos que el testero es pequeñito y entonces tú lo ves y dices, bueno, pero eso es un ábside para ponerse el cura. Es que los curas en este entonces la misa la decían de espalda. Sí, de espalda, de claro. Espalda. Entonces tenía un artacito aquí, tenía la imagen, sí, la consagración, y entonces decía la misa de espaldas un poco al público. Pero después un poco vemos que hay capillas laterales, en este lado 2, aquí hay una, estos ángulos, estos arcos son rebajados, y sin embargo este de la derecha y el del ábside son rectos. Pero es una obra magnífica que todo el pueblo siempre ha dado por hecho aquí, que ahí el santo que tenemos ahí en la cueva, que estuvo después aquí, es el primer santo que se adoró aquí en la zona alta. Pero anteriormente yo planteo la hipótesis de lo que es la Artevirgo actual, que la han declarado Patrimonio de la Humanidad y tal, llega hasta este punto. Todo este brazo de cuevas debió ser aborígenes, debieron tener un almogarén ahí, evidentemente, porque el sol viene así en este recorrido, en esa dirección, y el sol siempre venía del este, entraba dentro del santuario, y es lo mismo que la parroquia que luego se hace ahí, y que la ermita que está arriba. Tengo entendido que esta ermita fue hecha por un militar, quien la construyó, un tal José Medina. Tenía familia con Pedro Medina. En ello estamos, ese es el nudo gordiano del trabajo. Han trabajado dos genealogistas, detrás yo tengo al final del libro 2 raíces, una de los Medina y otra de los Quintana, y yo doy por hecho, y algunos de ellos apuntan que sí, que José de Medina Suárez, quien levantó esta ermita, que era un capitán de caballos de coraza, ¿sabes cómo se hacían las guerras en ese entonces? Con la caballería y con las estructuras un poco con las que se protegían el caballo y la cabalgadura. Pues este cortijo era del abuelo, este cortijo es el de discípulos del Caidero actualmente, pero en origen este cortijo es de Sidrón. De Sidrón. Y es un término que yo por primera vez le pongo luz también porque se llama de Sidrón. Se han dado muchas interpretaciones, pero yo quiero hacer una referencia a unos datos, me los pasó Antonio Bolaño, el genealogista, hablando con él, que estaba con esto, y un poco aclarando datos un poco de los Medina y de los Quintana, y entonces yo le dije, no acabo de un poco dar con el tema de Sidrón. Y me dijo, tengo unas anotaciones de un libro de la parroquia de Agaete, de unas familias que vivían en la aldea, que entonces se registraban ahí. Ese libro se perdió, pero hay un índice que se realizó en ese momento y es lo que se conserva. Y entonces me pasó estos datos. El cortijo de Sidrón es como el cortijo de Palomino, el cortijo de Luciena, el cortijo de Cherino. Son el dueño de esos territorios después de la conquista, que se le dan estos territorios aquí, que eran aborígenes, pero pasan a manos de los conquistadores, pues generalmente se le da el apellido del propietario del cortijo. Y te voy a leer un poco lo que pongo aquí. Juan Rodríguez Sidrón, casado con Ángela Suárez, vecina de la aldea, tuvieron a José Rodríguez Sidrón, casado, y Nicolás Hernández Rodríguez Sidrón, casado. José Rodríguez Sidrón, casado con María Ramírez, hija de Juan Ramírez y Melchora de los Reyes. Nicolás Hernández Rodríguez Sidrón, casado con María Ramírez Alonso. Estos amablemente me los pasó estos datos, con lo cual a partir de hoy yo creo que ya no tiene que haber confusión de que este cortijo que actualmente llamamos del Caidero era un cortijo más amplio, que en un momento se fraccionó en dos, y esta parte se quedó como cortijo del Caidero, esta parte del cortijo de Sidrón, y la parte de arriba cortijo del Montañón, en un momento. Pero en origen este cortijo no se podía, porque José de Medina construyó esta ermita y creó un vínculo. Él dejó como heredero a Roque Suárez Quintana, que en eso estamos los genealogistas y yo. José de Medina era Suárez, y Roque Suárez es un sobrino de él, lo deja como heredero, y él le impone como condición que adopte el apellido Medina para ser heredero, y que además establece un vínculo
él plantea en el testamento en 1694 que el heredero construya una ermita. Lo que pasa es que le dio tiempo a construirla a él, pidió permiso al obispado, empezó en 1896 y ya en 1899 esta ermita estaba terminada. Y pidió permiso al obispado para consagrarla, y luego te diré porque esta ermita está llena de historias y de anécdotas. Y en 1699 pidió permiso y en 1702 se consagra aquí por el beneficiado de la parroquia de aquí. Don Francisco. Llámame Paco, que nos conocemos de muchos años. Vale, Paquito, claro que nos conocemos de muchos años. Este Paco sabe más que lo que le enseñaron, que es un montón. Esta ermita se encuentra en el municipio de Gálvez y siempre se ha encontrado. Pero no dependía de la parroquia de Santiago Apóstol, sino de Santa María de Guía. Profesor, ¿por qué? Tienes razón. Lo que era la parte administrativa y jurídica del municipio no tenía nada que ver un poco con lo que era la parte jurídica eclesiástica. Y entonces nos pasa que, por ejemplo, ya de Pineda, Caideros, etcétera, está mucho tiempo vinculado a lo que es el beneficiado de la parroquia de Santa María de Guía, no la del beneficiado de Santiago Apóstol de Gálvez. Y esa es la gran confusión que hay cuando te metes en los archivos. Por ejemplo, Pedro Medina, tú vas al archivo y entonces la parte de nacimiento te pone nacido en Guía. Nada más falso que eso. Pedro Medina González nació en Las Reollas, en Fagagesto. Lo que pasa que probablemente fue bautizado en Artenara, en el caso de porque los padres procedían de Artenara, pero se le registra como nacido en Guía y no es verdad, o sea, porque digamos un poco, es que en ese momento hay lo que se llama el diezmo también, es decir, la producción va un 10% a la iglesia y ese es el beneficiado que tiene la parroquia de Guía y entonces registra los nacimientos y los matrimonios y todo lo que se produce en esta zona como Guía, pero no es cierto. Pedro Medina y la mujer, ambos nacieron en el municipio de Gálvez. Cuéntenos, usted me acaba de decir que esta iglesia tiene mucha historia. Tiene mucha historia. Usted sabe que la tele es la tele, no podemos contar todas las historias que están aquí dentro, ni que pueden salir de aquí dentro, pero algunas así, más o menos, díganos algo. Porque la ermita al final un poco es una capilla privada vinculada al cortijo. No es una iglesia pública, eso hay que tenerlo claro. Pero a él le dan permiso, va a haber un capellán aquí, viene el beneficiado de Guía, la consagra, etcétera. Y entonces la primera condición que le pone el obispado es: en las zonas de campo la gente le da por bailar y cantar a determinadas horas, sea durante el día y durante la noche. Y eso la iglesia lo entiende como un pecado. Entonces habla y le deja claro que de ocurrir eso dentro de la ermita, bailes o cantos que no sean los cantos sagrados, pues aplican la excomunión, que veremos que la iglesia no se quedaba corta, por lo menos en amenazar. Pero la ermita adentro va a ser luego, por ejemplo, un registro de 1848, un poquito más tarde. Dentro ya se celebran las elecciones, hay una mesa electoral. Tú sabes que con Isabel II se empieza a construir el Estado liberal cuando muere Fernando VII y entonces empiezan esas primeras elecciones y se adjudican algunos puntos del municipio, generalmente 3 meses. Hay un momento en que la mesa está situada aquí y se ponen 3 días para las elecciones, que luego la gente no viene. Pero aquí, por ejemplo, me encuentro que en esa mesa está Juan José de Medina, que es el padre de Pedro Medina. Es uno de los que está en la mesa para firmar las actas. Luego la ermita esta dentro se celebran matrimonios, se celebran bautizos. Es decir, es una ermita con muchísima historia. Y después va a tener conflictos un poquito más tarde. Paco me dice y me lo explica perfectamente como si yo lo entendiese todo. Yo le digo muchas veces que sí, pero no sé si es sí, si es no, pero se lo digo. Paco, en 1890 se dejó de decir misa. ¿Por qué? Aquí. Bueno, la ermita se deja de decir misa en 1890. Concretamente, se deja de decir misa el 5 de octubre de 1890. Y tú dices, ¿cómo eso de la noche a la mañana? ¿A dónde iba la gente de aquí a misa? Pues luego te lo diré. Pero el nuevo propietario del cortijo de Sidrón, que ya en ese momento también se le llamaba del Caidero, es Pedro Bautista Hernández. Él era procurador en los tribunales de Guía, era un hombre de Guía y luego fue alcalde también. Era un hombre muy notable, colaboraba con la parroquia, tal es así que cuando el obispo Cuerto viene para la consagración del órgano de la parroquia de Guía en 1900 se aloja en su casa. Pero
Pedro Bautista compra el cortijo y deja de hacer misa aquí como uso y costumbre. La ermita la llevaba Pedro Medina. Primero estuvo su padre y luego la llevaba Pedro Medina, porque Pedro Medina es el que hace obras junto con otros vecinos aquí en la ermita, muchas obras, porque la ermita no es que tú la ves así permanece en la cantería, que tiene una labra muy buena. Pero la estructura es de barro, piedra y por afuera un enfoscado de cal y arena. Con lo cual se caía el techo era 2 aguas, no tenía campana, pero el techo tuvo que levantarlo, hacerlo de azotea, que es como se llama en los documentos en ese momento cuando lo hace, y hay que hacerle una obra, y hay un momento en que los vecinos se ponen a hacer esa obra, entre ellos Pedro Medina, porque don José Romero, el arcipreste de abajo de Santiago Apóstol, le pide. La ermita está con agua, la gente no quiere entrar a misa por peligro de que desplenda el techo, se ponen un poco a recaudar dinero, y entonces debía haber desavenencia. Yo, por más que he ido al archivo episcopal y me he movido por varios archivos para ver el motivo, no doy el motivo real por el cual don José Romero y don Pedro Bautista, dos notables de la zona baja y cerca, Guía y Galda, no se ponen de acuerdo y aparecen esas desavenencias, con lo cual ocurre que el día que don José Romero, cuando empiezan los conflictos en septiembre, el 14 de septiembre, pues un poco intenta solucionar el tema aquí con los vecinos del barrio. Y manda un informe al obispado, luego el 4 de octubre ya el obispado le pide que mire a ver cómo está la escritura, porque don José Romero dice, esto es público, porque viene la gente del barrio, aquí vienen muchos, y Pedro Bautista sabe que esto es una capilla privada. Entonces, el 4 de octubre don José Romero manda un informe al obispado indicando que esta ermita, después de entrevistar a varios vecinos de aquí que los meten en el fregado, que esta ermita es pública, es de titularidad pública. Y entonces el día 5, Pedro Bautista, que no tenía un pelo de tonto, le dice a Yo Faustino, que es el que está aquí, que es el padre de José Jiménez, está de medianero aquí con él, y le pide que cierre la ermita y le lleve la llave a guía, y a partir de ese momento no se vuelva a hacer más misa aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el vecindario se queda sin iglesia. Francisco, Diga. se cierra la ermita, que es esta del Cidrón, ¿no? Sí, bueno, llamémosla del cortijo de Cidrón. Del cortijo de Cidrón. O del y entonces, la gente, ¿qué hace? ¿Dónde van a misa? Porque había lo que había. Mira, aquí hay 3 personas que siempre van a trabajar juntos, que son concejales abajo. Juan González Quintana, que era primo de Pedro Medina, de arriba de las mesas, José Gil Moreno, que era de los Andenes, también concejal con Pedro abajo, y Pedro Medina. Entonces, cuando don Pedro Bautista manda a cerrar Pedro Medina, que era el que llevaba la ermita, se va allí a hablar con él, porque era un hombre notable, él estaba en la política, y le pide que por favor, que se van a quedar los escritos al obispado, son unos 200 personas sin oír misa, y Pedro Bautista no accede. Es más, dice, si algún capellán viene y se mete aquí en la ermita, le pongo un interdicto, es decir, una invasión de propiedad, una denuncia por invasión de propiedad. Y entonces se plantean con don José Romero hacer una nueva ermita, pero de titularidad pública, donde no sea una capilla privada como esta, que ten en cuenta que lleva funcionando, diciéndose misa 188 años, 1702, 1900, 188 años, lleva aquí diciéndose misa, haciéndose mesas electorales, haciéndose bautizos, matrimonios, etc. Pero era privada, no era pública. La capilla era privada, como se demostró, porque don José Romero evidentemente tocó todas las teclas y no tuvo nada que hacer. De hecho, en una última entrevistó a 10 vecinos de toda la zona, entre ellos a Pedro Medina, a José Gil, a Juan González Quintana, estos que estaban aquí, y haciendo preguntas, que por eso te puedes enterar también un poco de lo que ocurría aquí, porque aquí en esta ermita, por ejemplo, primero está el santo que probablemente estuvo en la ermita Cueva, pero después se trajo la Virgen del Pilar, esta que está ahora ahí en la parroquia de Caidero. El santo sigue estando ahí, lo veremos después, y la Virgen del Pilar está ahí. Es una Virgen que no tiene valor porque es un vaciado del siglo XIX, se trajo de la parroquia de Galda, y estaba aquí, se le hacía fiesta a San José, el día de San José, y se le hacía fiesta a veces también algunos años a la Virgen del Pilar. Paco, y después se empezaron a hacer distintas iglesias. Parece que como no dejaban de hacer aquí la misa, se pensó en Caidero y en Fagagesto. Sí, inicialmente don José Romero, que era el beneficiado, el que llevaba todas las parroquias del norte, y el beneficiado de la parroquia de Galda y el arcipreste de las parroquias del norte, ahí hay un tema que se me escapa. Y a mí se me escapa un poco porque
surge un conflicto porque Pedro Medina le manda las cabalgaduras abajo, es decir, le manda a la bestia para que suba el alcalde, el cura, y hablan con el dueño un poco de según relata don José Romero, del caidero chico, porque aquí hay dos cortijos, el caidero del barranco acá y de ahí para allá, que no es tan pequeño, es el cortijo del caidero pequeño, chico, que va a dar al licencial, donde tú ves la parroquia allá enfrente, debajo estuvo la ermita que se hizo junto con la de Fagagesto, y ese es el cortijo del caidero chico, se llamaba en ese entonces. Y don José Romero plantea una ermita ahí. Y Pedro Medina, yo creo que con una visión bastante buena, ten en cuenta que en Juncalillo no había iglesia. El peso de la población del municipio de Gáldar en ese momento están todos en Barranco Hondo, Juncalillo. Quita todas estas medianías porque Barranco Hondo desde la época origen fue una zona superpoblada y en ese momento el gran peso de la población del municipio de Gáldar en la zona alta estaba ahí. Entonces Pedro Medina yo creo que inteligentemente pensó, de Juncalillo a Fagagesto y de Pico Viento a Fagagesto hay la misma distancia, pues planteamos una ermita arriba y ahí empieza eran tan amigos con José Romero, de hecho cuando vino aquí, después fueron el alcalde de Gáldar y don José Romero a comer arriba a Fagagesto a la casa de Pedro Medina, es decir, que eran tan amigos. Pero cuando ya Pedro Medina, José Gil y Juan Quintana, que es verdad que tenían mucho peso aquí en esta ermita, plantean hacer otra ermita arriba y le piden al obispado que bueno, la ermita que está propuesta para allí, que se haga arriba, un poco por todo esto que te estoy diciendo, pues don José Romero ya no quiere. Entonces ellos le piden al obispado que les den permiso y autorización para hacer una segunda ermita arriba por las razones que yo te estoy diciendo, que se va a hacer la ermita y va a venir la gente de Juncalillo y Barranco Hondo a ir misa arriba. Paco, ¿y de dónde se sacaban las perras para hacer esa ermita? Al final se hizo la de Caidero y también la de arriba. Es decir, siempre la gente, para ponerlas de acuerdo... El dinero siempre lo ha dado el pueblo, salvo un poco como un altruista, un hombre como este que entiende que es necesario para él, porque además cuando la crea era una cláusula que pone que venga, que se abra al público del pueblo para que salvación de sus almas. Entonces, generalmente la ermita aquí, las reparaciones las pagaban todos los vecinos, los dueños del cortijo nunca dieron un duro para reparar. Los vecinos hacían la fiesta, decían misa semanalmente. Y hay un problema también que en 1865, los nuevos titulares del cortijo de Sidrón, lo que hacen es, no pagan para no tener el vínculo que tenían desde Pedro Medina y con lo cual no tienen que correr con los gastos del capellán. Y ahí tenemos en el obispado ya un escrito de 1865 que está Pedro Medina, Antonio Moreno, todos los mismos de siempre, en ese escrito que se presenta al obispado pidiendo que el obispo medie para que se arregle el tema y se arregle. Esto luego en 1873 se crea por el obispo Urquinanoa la capellanía de Caidero. Entonces a partir de 1873 ya la ermita pasa a depender de Gáldar, ya no tenemos la confusión antes de bautismo ni nada, y deja de pertenecer al beneficiado de Guía. Pero hasta ese momento está en Guía. Y el dinero que me estás diciendo, la de Fagagesto, la pagaron los vecinos de Fagagesto, no tuvieron ayuda de ningún tipo. Es más, una ayuda que vino de Cuba, de un primo de Pedro Medina, de un hermano, bueno, un hermanastro de Juan González Quintana, porque él era Molina de apellido, era un hombre que fue a Cuba, hizo patrimonio, tenía un sobrino que era un hijo de Juan González Quintana allí y mandó 1.500 pesetas de la época para Fagagesto. Pero cuando don José Romero se enteró que ese dinero había llegado, como habían decidido hacerle aquí, contacta con él y le empieza a mandar documentación, que eso va a ser un conflicto tremendo, a cuenta de esa limosna que dio, pero inicialmente lo que dice Gregorio Molina Quintana es que ese dinero él le dijo a su hermano Juan que si pudiera que fuera ella la ermita en la cruz de Fagagesto, y arriba se hizo. Y arriba se hizo. Paco, el cura de esos tiempos no quería que se hiciera la de Fagagesto, el cura de Gáldar. El cura es ni más ni menos que el arcipreste y el beneficiado, un hombre con 40 años, un hombre que saca la oposición y la plaza, y yo lo planteo aquí porque si se entiende eso, si no le pones el contexto de la iglesia y político del momento, no se entiende. Mira, detrás de todo esto lo que hay es un enfrentamiento entre poder civil y poder religioso. ¿Por qué? Porque el siglo XIX se pone en marcha el Estado liberal y el Estado liberal supone la separación iglesia y Estado. Se pasa del antiguo régimen donde hay 3 votos, que es la nobleza y el clero, que son los privilegiados, y el Estado llano, que tiene un voto a través de los ayuntamientos, y en ese momento se pasa que cada ciudadano, un voto. Es verdad que cada ciudadano son unas elecciones censitarias, y entonces el enfrentamiento entre don José Romero, probablemente con Pedro Bautista de Guía y con el Ayuntamiento de Gáldar, porque ten en cuenta que Pedro Medina es concejal abajo en Gáldar y José Gil. Ese enfrentamiento, de ello yo aquí reproduzco un documento donde don José Romero les amenaza por un tema del impuesto de la sal,
que como no le bajen el impuesto de la sal, porque tiene 2 sobrinas de ingenio y el impuesto iba por las personas que convivían en casa, los afrenta en los actos religiosos en el altar, y el ayuntamiento no recula porque es una lucha en el siglo XIX de separación iglesia-estado. Y lo que vemos aquí arriba con las 2 ermitas no tiene nada más que eso. Pedro Molina, José Gil, que hay en un momento incluso sugerencia por don José Romero al obispo Cueto de que inicie un expediente de excomunión, fíjate tú, para una gente que está haciendo una ermita. Pero esto que parece una barbaridad, no lo es. 17 años antes, el doctor Chill, formado en Francia, en la Universidad de Francia, con un tío canónico, que es el doctor de los pobres, que fue el fundador del Museo Canario, que luego dejó todo aquello. Él se formó en Europa y era partidario de las teorías de Darwin y Lamarck, de que el hombre no viene de eso, sino que viene del mono. Y el obispo Urquinahoa lo excomulga. Fue un escándalo tremendo, un escándalo. Se quedó viudo y tuvo que para casarse tuvo que irse a Madeira en el segundo matrimonio, porque el obispo no lo autorizaba ese matrimonio. Con lo cual, estas cosas, cuando vemos una pelea con la ermita de Fagagesto, hay que ponerlas en el contexto histórico. Porque lo mismo que tú ves fotos de principios del siglo XX y dices, ¿cómo vivía la gente? Pues tienes que imaginarte todo esto hasta que está sucediendo en otra mentalidad y en otro momento. Que la tierra seguía redonda, quisiese o no quisiese. Al final, ¿dónde se dijo primero misa? ¿En la capilla de Caidero o en la de Fagagesto? Se hizo aquí, pero mira, porque aquí tuvo una ayuda episcopal, no fue mucho, 350 pesetas, se dieron indulgencias para la gente que participaba, para la colocación de la primera, que por cierto yo aclaro un entuerto que hay ahí, porque siempre se dice que la primera piedra de la ermita que hubo ahí en la ermita del Caidero Chico fue en 1891, y no es así. Es verdad que el documento del obispado de la primera piedra está fechado así, pero fue una equivocación del obispado. En los documentos que yo consulto en el archivo, esa primera piedra fue en el 92, no porque haya un documento que lo ponga, sino porque hay documentos previos donde el obispado le dice a don José Romero que le comunique el día que se pone la primera piedra, el dinero, cómo el ayuntamiento tiene que reconocer que eso va a ser del obispado, aunque esa iglesia está al frente del ayuntamiento, con Pedro Medina, que es quien lleva abajo la solicitud y todo eso. Esa ermita, el dinero lo pone el pueblo, el obispado puso 350 pesetas del momento. Pero la ermita se empezó a construir en marzo de 1892. Y en un año la tenían terminada, al año siguiente la estaban. No te extrañe que luego esa ermita, cuando vienen los temporales, es la primera que sucumbe antes que la de Fagagesto. Don Francisco, los temporales finales del siglo XIX, porque antes llovía. Hoy tú sabes que ya no llueve nada, pero porque la gente tampoco reza o no rezamos. Debe ser por eso. Dañaron las 2 ermitas, tanto la que se hizo aquí en Caidero como la que se hizo arriba en Fagagesto. De los arreglos, el pueblo ahí... La ermita de Fagagesto se empezó casi a construir a la par con la de Caidero. La Caidero se terminó rápidamente en un año, y la de Fagagesto, como pedían limosnas, Pedro Medina, José Giles, los tienes por ahí pidiendo limosnas en todos lados, y ponían dinero en su bolsillo, porque el solar arriba lo dio en las ollas de los helechos Pedro Medina, en lo que era su cortijo de Llerino. Y esa ermita se terminó en 1895 y se consagró ese año. Pero tardó un poquito más, pero no era ermita de mala calidad, es decir, por lo que la abuela Luisa de licenciar siempre comentaba, y los tíos, era una ermita preciosa. Luego es verdad que esa ermita ya, que los temporales la dañan y que viene para alto. Pero la ermita de los temporales, que era lo que me preguntaba, temporales antiguamente en el siglo XIX un montón. Mira, esas 2 ermitas estaban levantadas y vino un temporal en 1896, las aguas barrieron varias viviendas en Agaete, el puente, los caminos, muchísimas casas de Agaete y murieron personas. Y la iglesia que acababan de terminarla, la iglesia de Agaete, se rindió también, la tuvieron que apuntalar. Es decir, que estas ermitas, si quieres luego lo vemos por los lados, se hacían de piedra, barro y luego un enfoscado. Y las partes más nobles de cantería, porque esta ermita de noble edificio en la zona, esta. Mira, esto es el sogueado manuelino, que del estilo un poco portugués, y luego también esta parte, este sobrepuesto a largo, esto es como un sombrero, esto también tiene reminiscencias árabes. Es decir, esta ermita, lo bueno que tiene esta ermita es que además tiene una labra, yo creo que impecable, de cantería, de ahí de la cantera de Caidero, que es la cantería roja y gris también, porque tiene una parte de catas ahí en gris. Los temporales esos dañaron esta ermita. ¿Cuál dañó antes?
porque la ermita de Caidero nunca se ha dicho que ha sido dañada. Yo llevo toda la vida oyendo, los temporales tiraron abajo la de Caidero porque don José Romero decía que era de mala calidad. La ermita que se dañó primero a principios de 1898 fue esta, las paredes y el techo y tal, que don José Romero tuvo rápidamente que pedir al obispado que le permitiera utilizar del fondo de fábrica de la parroquia de Galda, tomar un préstamo para reconstruirla. La ermita de Fagagesto, ese año los temporales la dañó a final de año, pero fue a principios de 1899 cuando realmente el techo ya se hundió parte como lo de aquí. La ermita de Fagagesto desapareció. ¿Por qué desapareció? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana, como si hubiera habido una extraterrestre y se la llevó. Las cosas que estaban allí y todo eso, ¿para dónde fueron, profesor? Mira, es triste lo de la ermita de Fagagesto, es triste sobre todo porque era la ilusión de un grupo de vecinos de la comarca alta que se movían, pedían, ayudaban allí, etcétera. Y es un poco triste la historia, no la quiso don José Romero y esa ermita para consagrarse en 1895, como cualquier otro edificio, salvo este, como la que está ahí, eso tenía que pasar a manos de la iglesia. Si tú no la escriturabas antes y se la dabas en titularidad por siempre, nunca te la consagraban ni venían los capellanes a decir misa. Y eso fue lo que se hizo con la de Fagagesto una vez terminada. El contencioso de la limosna que había con este señor de Cuba, con Gregorio Molina Quintana, pues se resolvió un poco cuando estaba ya terminada. El obispo siempre le dijo a don José Romero, hay 3 cartas que don José Romero, las cartas del obispo, los documentos del obispo diciendo que no va a consagrar la de arriba, cogía y los ponía en todas las ermitas y ponía a Pedro Medina al frente de ellos como si Pedro Medina fuera el único que estuviera trabajando ahí. Es verdad que era un hombre con mucho protagonismo, mucha personalidad y con mucha dinámica y con mucha visión en lo que vimos a la hora de construir esa ermita arriba, pero don José Romero nunca la quiso. Y entonces cuando la dañó el temporal, la ermita era titularidad de la iglesia, esta de Caidero vimos que la reconstruyó de inmediato con fondos con el dinero de la parroquia de Galda, y con las limosnas que dieron la gente un poco. Pero la de Fagagesto, por más que Pedro Medina y los vecinos pedían que la reconstruyera. Entonces le decía, pues búsquenme el dinero. Y después, lo mismo que dijo Pedro Bautista aquí cuando le decían un poco de reconstruir, dice, tráiganme el dinero, decía exactamente, tráiganme el dinero que yo con operarios la reconstruyo yo. Y la de Fagagesto entonces, don José Romero, yo creo que ya fue la chinita que se le atravesó en el zapato, aprovechó que era titularidad de la iglesia, cada vez iban un poco a decirle que los vecinos querían restaurarla. De ellos presentaron un escrito al obispado, Pedro Medina, José Gil y todos ellos, con un montón de firmas de arriba, pidiendo que les autorizara a restaurar aquella ermita. Y claro, la ermita estaba bajo la jurisdicción de Galdar y el titular de la parroquia era don José Romero, no se iba. De ello el obispo previamente había dicho que no se iba a consagrar y se consagró, aunque don José Romero aquí predicando el día de la consagración de esta dijo que esa ermita no dieran dinero, que no se iba a consagrar, y en las parroquias un poco del arciprestaco del norte mandaba los papeles y los ponía en la cancela de entrada, como en el antiguo régimen. Sí. Ponía el papel, decía Pedro Medina, esa ermita que está haciendo no se le va a consagrar, etcétera, etcétera. Tenía atravesada la ermita de Fagagesto. Cuando se daña ese año, deja pasar un año y no la restaura. Y entonces lo que hace en un momento es triste, pero hay que decirlo como fue. Hay que decir lo que es. Ya con los follones aquí de esta ermita, cuando convoca a varios vecinos de la zona y los entrevista, los pone a unos contra otros, porque tú imagínate que yo, Faustino, es el que está en medianero y lleva la llave abajo aquí. Sí. Y después, pues don José Romero, para demostrar que esto no era de Pedro Bautista, sino que era pública, pues que se coge a los vecinos más notables de la zona y les hace una entrevista para demostrar que como el camino aquel se deriva aquí, por allá vuelve a juntarse por ese que va por allá para arriba, Artenara, que era el camino de Tejeda, pues él quiere demostrar que esto es... ¿Qué hizo entonces? Poner a los vecinos en contra. En el momento que en vez de ir a resolver con Pedro Bautista, pues en Fagagesto, es lo que hace... que es mucho más triste, está don Nicolás Rodríguez Pérez, un capellán que fue el primer cura de Juncalillo, que es el capellán que decía misa en Fagagesto, y le pide a don Nicolás que coja gente de aquí, la lleve a Fagagesto, desmonten la madera, la cantería, las puertas y se la traigan aquí abajo, no te extrañes. Y se la trajeron. Del libro que ahí está todo explicado. Exactamente. Van para arriba y claro, Pedro Medina,
Cuando se entera, pues va Pedro Medina a los vecinos, se plantan delante de la ermita y dice, antes muerto que usted sacan nada de aquí. Antes muerto que sencillo. Y claro, don José Romero sabía que eso era una propiedad de la iglesia, ya no era de Pedro Medina. Pedro Medina había escriturado aquello en favor del obispado. Y entonces, pues claro, se vuelven y entonces don José Romero, escandalizado, dice que Pedro Medina y los vecinos afrentan al capellán y a los vecinos de Caidero. Pero tú imagínate que nada más movilizar a los vecinos de aquí para ir a traerse las cosas de la ermita de Fagajeto, los enfrenta. Claro, un enfrentamiento tremendo que arranca de aquí. ¿Y qué hace entonces? Porque pasa el tiempo, hay un contencioso, un tira y dale, entrevistas de Pedro Medina, entrevistas al obispado para que se restaure, etc. Y hay un momento en que el obispado ya en 1900, ante el escrito de los vecinos, dictamina que como don José Romero no la quiere, que el beneficiado no ha dado el place, porque el don José Romero hace informe, pues que no va a autorizar la restauración. Y entonces eso es una propiedad privada, y se va arriba, y se desmonta, y la cantería viene toda aquí abajo, parte está ahí, hay que descubrirla, pero parte de la cantería de Fagajeto está ahí. Y parte se saca a subasta pública, las teas de los techos, las puertas de la sacristía y de la puerta, etc. Entre otras cosas que antes no dije que esta ermita no es de techo plano, era de 2 aguas, y no tenía campana, pero todo lo que había en Fagajeto allí lo que les quedó fue un escombro, que es lo que lloraba la abuela cuando tuviste que el santo se bendijo, se sacó nuevamente el culto y tal. Y yo dije, las lágrimas de la abuela serán hoy lágrimas de alegría, porque la abuela siempre se quejaba que era una ermita preciosa, y ella fue a casarse a Guía, a Gáldara, a Santiago, porque la ermita precisamente ese año se desmontó todo. Allí quedó un resto de pie. Todo lo que era de valor vino a parar aquí y se subastó para más INRI. Para frente de la gente de arriba, no solo te trae las cosas, dicen que es para custodiarlas y guardar, pero al tiempo las ponen en subasta, ¿y sabes para qué? Para hacer la casa del sacristán, de esto del capellán de ahí de la iglesia que hay enfrentamientos mayores entre vecinos. Más que pues te cuento un poquito más. Se está haciendo la famosa casa del capellán de Caidero, de la ermita que está ahí, porque ahora es una parroquia, pero antes estaba que por cierto, Guillermo Quintana González, que era compadre, él ayudó a construir esta ermita de aquí, Pedro Medina arriba, pero Guillermo era de aquí, y después su hijo Juan Quintana, la iglesia del cementerio, que era concejal también, porque Guillermo era concejal y Juan, que tú lo sabes. Pues se está construyendo la casa del capellán, y encima viene alguien que supuestamente parece que era un hombre medio trastornado de Valsequillo, y roba parte del dinero que estaba en la casa de la sacristía para pagarle al labrante que estaba trabajando ahí, que el albañil en ese momento se le llamaba Mampostero. Labrantes no, labrantes son los que labran sí, los que labran la piedra. Paco, la fiesta de Fagajeto, eso se paró, ¿cómo empezó? Se tiró la ermita al suelo, se trasladaron las cosas, pues aquí, la fiesta aquí, pero de San José, todos le tenemos una devoción tremenda. Por supuesto. Porque mira, yo me he saltado un poquito, esta es la ermita que está en un paraje, la ermita de Sidrón, antes hablamos de la ermita Cueva. Que es la que de la que está frente. Después aquí se construyó la ermita Caidero, que estaba debajo de esta iglesia, que ayudó Guillermo. El solar lo consiguió Pedro Medina. Las cosas como son, Pedro Medina consiguió el solar con el dueño del Caidero Chico, y después él dio el solar para la de arriba. Y estos edificios que ves aquí, estos son las escuelas que se hicieron después donde estuvo la ermita de Fagajeto, porque este solar lo compró un nieto de Pedro Medina y del hermano Antonio Bernardo, que también estuvo en la política. Y entonces lo que hizo fue construir todo este grupo de vivienda, y una la destinaron a escuela, hasta que está la escuelita que está arriba del plan de los años 60, se dijo, luego fue Teleclub y fue un poco... Pero las 3 ermitas serían la que está aquí, que ves que esta iglesia estuvo inconclusa, porque aquí estuvo Juan Quintana en la construcción y en las comisiones, está registrado lo mismo que el cementerio. Porque aquí, esta es una iglesia con una espadaña preciosa, pero descompensada en la fachada. Si la mira, hay una descompensación total entre la parte esta y la parte de arriba. Porque aquí lo que iba era una torre baptisterio alta, que eso lo decía Juan Quintana, porque estuvo en ello. Una torre baptisterio, y entonces la torre sí habría compensado un poco esta parte. Por eso cuando tú te pones en la planta y dices, qué espadaña más bonita tiene la iglesia de Caidero, y sin embargo esta parte está descompensada con la fuerza, porque tiene mucho peso. Le falta el contrapeso aquí que lo daba la torre y nunca se hizo. Bueno, el santo o los santos que estuvieron aquí en la capilla.
Sí. El San José que se trajo de Galdar, barroco, el patrono, que todos aquí no hay nadie que adore más a este San José que yo y todo el mundo. Lo llamamos San José del Agua, por el que se sacaba. San José del Agua o San José el Viejo. El Viejo, San José el Viejo. Este es el que estaba en la ermita aquí cuando se consagró, se trajo de Galdar. Arriba en la de Fagagesto lo compró Pedro Medina, porque Pedro Medina cuando se fue a consagrar compró este San Pedro. Ah, San Pedro. El cáliz, el púlpito, la sacra, las albas para el cura, los libros, los no sé cuántos. Él de su bolsillo compró todo eso, era un hombre generoso, era un hombre de la política, de una visión de eso. La obra Keller y los vecinos salió adelante y él compró eso y está registrado, que está aquí en el libro. Claro, pues el hombre están los tenía escritos aquí también donde dicen dinero. que eso es de... Exactamente. Bueno, sí, dinerillo sí tenía. Luego, aquí en esta ermita, que probablemente se conocieron, está la hija de Pedro Medina, que es Josefa, que se casó con el hijo de Yo Faustín, José y Josefa, que luego estaban en el cortijo de los Andenes, que era una parte del cortijo de Pedro Medina. Esta señora es Micaelita, porque era prima de mi padre, hija de ellos, y esta fue la última dueña del cortijo entero, porque ahora están en los herederos, pero Micaelita es Jiménez Medina. Por eso damos por hecho que Juan José de Medina, Pedro Medina, Micaelita aquí. Y yo estoy convencido de que tarde o temprano saldrá la vinculación de José de Medina, el constructor de esta ermita, con los otros Medina. Todo es una cuestión de tiempo. Bueno. Y luego se recupera la fiesta en Fagagesto una vez termina la dictadura, en el año 75, y empieza la transición a la democracia. Pues aquí hubo una explosión de asociaciones de vecinos, lo que antes eran los teleclubs, los teleclubs, y se hacía baile. Ahora se participa un poco de las necesidades del barrio y se crea un órgano que es las asociaciones de vecinos. Y esas asociaciones de vecinos entonces le reclaman al párroco que están entonces, todos los vecinos de arriba, que eran los tíos mayores, que habían tenido la ermita aquí, donde está la escuela, que por qué no recuperaba la fiesta. Y entonces, pues como Pedro Medina en realidad quería un San Pedro de Verona o San Pedro Marte, y debe ser que cuando lo compró, porque fue quien lo compró, no lo encontró, porque este santo es de Arsenio de las Casas, un escultor palmero, y entonces debió encontrar este, que es precioso además, y compró este. Y entonces se hizo este que participó. Es bonito, porque yo participé en este santo. En ese santo. El barro es de Julianista, que salía con nosotros a hacer las demostraciones. Sí, de ahí de Bahía de Pinedo. El remodelado, lo que es la modelación de la figura Chano López. Que lo conoce porque sí, hombre, ya no, toda una autoridad en toda la isla y fuera. Exactamente. La policromía la dio Pepita Medina, que es la que tiene una academia en Galda, que era profesora muy preocupada por todo lo de la cueva pintada y sobre todo el Museo Antonio Padrón. Y después lo que es el haya de madera y la peana la hice yo. ¿Se la hiciste tú? Sí, y para el año pasado, que era el 125 aniversario, perdón, para este año, que no se ha podido hacer por la pandemia, íbamos a celebrar el 125, Javier Jiménez Quintana, que tataranieto de Pedro Medina y de Guillermo Quintana, pues le dio esta policromía preciosa. Y este es el San Pedro, que también se restauró en Tenerife para esta ocasión, porque estaba ahí en la sacristía. Arriba en la sacristía nunca estuvo el culto. Exactamente. Estuvo arriba, su fiesta y tal. Y entonces un poco el compromiso fue que se abordaba la restauración si el santo subía cada 3 años arriba y tenía una fiesta común y una procesión con este San Pedro. Este San Pedro Apóstol, y está la imagen en Fagagesto, con el incendio detrás. Los dos incendios. Exactamente. Esto es lo que tenemos. Y se recuperó la fiesta en 1977. Pero, ojo, la fiesta iba a ser el 3 de julio. Y por razones las que fueran, porque está en el programa así, hubo que retrasarla el 25 de septiembre, con lo cual la fiesta se ha quedado siempre para el primer domingo de septiembre. Amén. Bueno, nos encontramos en la cueva de Micaelita. Micaelita ya sabemos que es la hija, la nieta de Pedro Medina. Y lo que tengo en la mano es la piedra de ara de la ermita de Sidrón. No hay en los santuarios para empezarse a decir misa, antiguamente, ahora no, pero en los siglos anteriores tenía que tener un objeto sagrado. Bien una piedra con un cabuco y una reliquia del santo dentro, un hueso, un trozo de tela o algo que vistiera. O en este caso que la piedra de ara, que es una piedra, es un mármol raro, la piedra de ara de la ermita de Sidrón. Yo, por más que la he mirado por todos lados, no tiene el cubículo con la reliquia, pero debió ser una piedra extraída de algún lugar donde hubo alguien que se le santificó por la iglesia y de ahí la extrajeron, y entonces lo que se consagra y se pone esto y se queda como lugar sagrado porque está con esto. Y aquí estamos con el santo, el primer santo que entró en las medianías. Lo que yo decía, el libro es un trozo de historia de las medianías y el santo es parte de la devoción. Aquí, por ejemplo, en este lugar que yo hablo de que eso pudo ser un almogarén, la ermita cueva, tenemos que entonces decir, hay una parte que es la prehistoria, donde estaban los aborígenes, los antiguos canarios, y una vez ellos conquistan la isla, pues lo que tienden esos lugares sagrados de los aborígenes es cristianizar a esa población, y entonces cogen los mismos santuarios y lo que hacen es introducir imágenes.
esta imagen es una imagen bella. Lo que pasa es que está muy repintada, es un San José, tiene el cayado, generalmente solía tener aquí arriba la flor del mismo material que las coronas, que afortunadamente lo tiene. El niño tiene una cara preciosa, lo mismo que el santo. Y el santo tiene una estructura un pelín hierática, pero tiene todas las trazas de la imaginería grecolatina, esos mantos de los togados y tal. Tiene esa composición simple y sencilla, pero es un buen santo, necesita una restauración, porque el valor del santo no está en la imagen en sí, lo más bonita o menos bonita que sea. El valor es que el municipio de Galda, si esta imagen se pierde, pierde una parte importante de la historia de la parte alta. Por eso se escribe un libro, por eso se quieren que esas ermitas que están deterioradas se recuperen, se restauren, que están a punto de caer a los barrancos, y por eso se quiere que el patrimonio, la ermita cueva está toda forrada, y yo creo que fue muy acertado con estructuras de metal, porque la isla se ha resecado, se ha agrietado, no llueve, y entonces han empezado a desplomar las cuevas. Y esa ermita pues le han dado una cierta sujeción los dueños de ella, porque eso se hizo a nivel particular para no perderse. Pues nada, este es el santo de Micaelita de cuando veía aquí, venía a su casa de pequeñito, que es la señora que tenemos aquí, la que vimos enfrente, que murió con 105 años. Estas fotos son unos meses antes de morir. Micaelita Jiménez Medina, nieta de Pedro Medina. Paco, ¿y cuántos años aproximados más o menos tiene ese santo? Esto, aquí la imaginería es un poco de talleres o de escultores, es un poco de un aire popular, pero no tan popular, porque si miramos la cara del niño, lo que pasa es que eran talleres locales. Por ejemplo, el San Pedro de Fagajeto dijimos que era Arsenio de las Casas, era un imaginero palmero, pero ¿cómo vino a parar? Porque rotaban, iban restaurando en las iglesias, al mismo tiempo tallaban, como los cesteros cuando éramos pequeños. Exacto. El cestero de Fontanales venía, dormía en estas tierras 3 días, hacía las cestas, los cestos, se movía a otro vecino, le daba la comida y la cueva donde dormir, y los artistas, artesanos, pues se movían de pueblo en pueblo. Pero la imagen, más allá del valor estético, que no es mala imagen, la imagen tiene un valor tremendo en la zona alta. Y yo creo que por todos los medios, todos nosotros tendríamos que poner algo, aunque esté en manos privadas, por contribuir a una restauración, que los elementos que le faltan al niño, miren cómo está esta mano, etcétera, pero lo esencial, el rostro y la cabeza del santo y del niño, se conserva, con lo cual, y lo que hay que sacarle el repintado y sacarle las carnaduras antiguas y la policromía antigua, que estará debajo limpiando, pero es una imagen de mucho valor, lo mismo que es la ermita. O la ermita, a ver si nos oyen desde aquí y los ayuntamientos y los cabildos recuperan esa ermita. Creo que están en ello, o deberían estar. Yo creo que un poco es el patrimonio. Sin patrimonio y sin historia, estos pueblos no son nada. Tienen muchísima historia, pero hay que devolvérsela, quien pueda un poco escribiendo y dedicando un poco de eso, y quien no contribuyendo, porque a veces el mecenazgo de la gente que tiene dinero dice, mira, yo no voy a hacer nada porque yo mi empresa me da, pero puedo aportar económicamente para que esta imagen o para que la ermita se restaure. Exacto. Eso es una cosa muy bonita, porque de aquí del planeta no nos llevamos nada. Ah, no, está claro. Absolutamente nada. Sin nada y nos vamos sin nada. Absolutamente no. Venimos llorando y luego nos vamos llorando o dormiditos, que es lo mejor que puede ocurrir. Exactamente. Gracias por venir un poco a dedicarle una parte a la cultura y a la historia de las medianías. Caidero, Fagajesto y toda esta zona alta tienen mucha historia y hay que írsela devolviendo al pueblo. Paco, y gracias también a ti, porque tú también altruistamente, después de terminar tus trabajos, que ya estás retirado, pues te dedicas a eso. También hay que darte las gracias a ti, porque estás recuperando una parte de la historia que todo el mundo no lo hace. Así que muchas gracias, sigue trabajando altruistamente muchos años y que yo te vea, ¿eh? Pero tú no sabes que los jubilados tenemos que hacer algo, si no volvemos locos al entorno. Así que por eso lo hago, por mi salud personal. No, porque yo creo que debe hacerse y lo que debe hacer todo el mundo. Esas son las palabras, que todos contribuyamos a que el patrimonio, la cultura y nuestros modos de vida pues se den a conocer y no se pierdan. Un pueblo que no tenga unas tradiciones, unas culturas. Pueblo sin memoria no es nada. No es nada. Paquito, don Francisco, profesor. Amigo Eduardo. Amigo Paco, todo lo que tiene principio tiene fin. ¿Cómo podremos llegar a su libro? ¿Eso se va a vender? ¿Cómo podemos llegar a...? Esa es la pregunta que no habíamos hablado. Este trabajo yo lo hice porque yo creo que toda persona debe
contribuir en la medida de sus posibilidades, un locero en Olla Pineda, pues con su arte, tú con tu programa, él con su emisora. Es decir, todos debemos contribuir a hacer una sociedad. Y yo creí que esto, que tenía el relato ahí de oírlo en el cortijo de licenciada entre los tíos de pequeño, que yo tenía que poner un poco de luz, porque se han escrito cosas y algunas están bien y otras, desde mi punto de vista, por lo que yo oía, no eran acertadas. Entonces el libro se hizo un poco para una cosa familiar y para algún vecino del pueblo que tenga interés en tenerlo. El libro en teoría no sale, salvo la editorial que cuando lo hace te firma un contrato de 1 año y se lo demandan, pues seguramente lo pone. Luego es así porque es un poco las condiciones que ponen para editar. Pero esto generalmente yo lo repartiré a las personas y algunos como tú y José, pues también un poco yo creo que deben leer. Que me toca uno a mí sin pagarlo. Esto es un trozo de la historia de Galda. Porque aunque es verdad que yo lo dedico a Pedro Medina, mira que firma más, con más personalidad tiene. Sí, y hablo del 125 aniversario de la ermita de Fagajesto, porque hay como 2 subtítulos, pero en realidad el título es Pedro José Medina González, 40 años en la vida social, política y religiosa del municipio de Galda. Es decir, que esto se hace para que se lea. Yo lo digo ya porque es verdad, estas cosas son años de trabajo revolviendo papeles, por eso nadie hace trabajos de archivo, claro. Porque tú encuentras un dato como el que te hablaba antes, de que se habla de que esa ermita se puso la primera piedra en 1891. Claro, pero hay que tener. Y luego hay un documento que dice, pues esto no coincide. Exacto. Y entonces tienes que estarte moviendo tiempo en otros archivos para tú constatar qué de los 2 documentos es el que está erróneo. Claro, es un libro, no una novela. Es mucho trabajo. Hombre, lo cómodo hacer un poemario, un libro de relatos, una novela. Eso te lo comes, te lo bebes, le das el perfil que quieres y gusta o no gusta. Estas cosas son de archivo. Es bueno que se haga. Porque los pueblos si no tienen memoria, estos pueblos si no tienen una memoria tremenda, pero hay que buscarla y darla con. Y yo creo que todos los que podamos, yo aporto esto ahora, en un futuro otro cogerá esto y hará otro relato más exhaustivo, es lo que nos toca. Gracias por un poco ayudar también o contribuir a difundirlo. Usted sabe que yo, si no hablo esto, como dice mi padrino, esto no sirve. Yo tengo que decir el chascarrillo de siempre. Así que, como no me lo sé de memoria, pues lo tendré que leer, pues yo no me lo voy a saber todo. Así que, estén callados que lo estoy viendo y pongan atención. Dice, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todo que lo que jamás hemos conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Esto es largo. Entenderemos lo frágil que significa estar vivo. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos vuelvas mejores como lo habías soñado. Esto fue un poema escrito durante la epidemia de la peste española, en 1800, ya hace unos 200 años. Así que, señores, pórtense bien, aunque portarse más es mejor. Cuidado con el bicho, que la cosa está dura.